Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda, César Ferrer. Y en este episodio contamos con la presencia de la licenciada en Educación, profesora en Historia, máster en Neuroeducación Pedagógica, Gestión Emocional, desde la ciudad de Córdoba, María Emilia. Ella tiene aquí en su página web un extracto que extraje muy interesante y dice, más allá de los títulos que una persona pueda tener, soy una fiel creyente de que lo que nos define como persona es lo que hacemos con nuestro conocimiento y actitud que tengamos frente a la vida y al trabajo. Bueno, desde la ciudad de Córdoba, la tierra del cuarteto, un estilo musical que nos dio Córdoba, Argentina y Argentina para el mundo. María Emilia, bienvenida. Muchas gracias, César. Muchas gracias por la presentación. Me encantó la frase que trajiste. Está extraída de mi página web. Así que el placer es mío de poder estar en tu podcast, que tiene un contenido espectacular. Así que muchísimas gracias por la presentación y por invitarme. Gracias, María Emilia. María Emilia, para iniciar, te tengo una pregunta. ¿Qué papel juegan las emociones en la motivación y el compromiso de los estudiantes? Bien, bueno, el tema de las emociones es uno de los grandes hallazgos de la neurociencia en este último tiempo, y me gustaría primero contextualizarlo un poco a eso. En 2013, Francisco Mora, que es, bueno, mis mayores respetos a Francisco Mora, porque es uno de los mayores eh, médicos y educadores que empieza a difundir la neuroeducación. Él en 2013 lanza un libro que se llama Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Entonces, a partir de ahí es que surge un poco esta idea de que solo se puede aprender aquello que se ama, cuando en realidad no es tan así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, sí, porque podemos aprender algo que no nos guste tanto. Sí. Por ejemplo, si decimos, a ver, las tablas de multiplicar, incluso hasta, no sé, el preámbulo de la Constitución Nacional, son cosas que uno memoriza y que uno aprendió. Y no es algo que en su momento lo amamos o lo estudiábamos con emociones placenteras. Y sin Sí. embargo lo aprendimos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay emociones placenteras al momento de estudiar algo? Lo que sucede es que hay más probabilidades de que el aprendizaje sea significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga sentido. Que el chico, por ejemplo, lo pueda relacionar, que lo pueda poner en contexto con otras cosas. Entonces, ahí sí sucede un aprendizaje, y también lo que sucede es que, este dato es muy interesante, hay una mayor activación del hipocampo. Cuando hay emociones placenteras, cuando hay curiosidad, cuando hay motivación, cuando hay justamente lo que mencionas vos. Al haber una mayor activación del hipocampo, lo que sucede es que es muy probable que esa información pase a la memoria de largo plazo y la podamos recordar, obviamente que mucho más y mejor, teniendo en cuenta que el hipocampo es la estructura cerebral que se relaciona con la memoria. Entonces, ¿son importantes las emociones en el aprendizaje? Sí, claro que sí. Pero eso no quiere decir que no podamos aprender algo que no nos guste mucho. Sí va a ser mucho más significativo si algo nos llama la atención, si nos genera Claro. curiosidad, pero ahí creo que también está la clave en diferenciar entre comprender algo y memorizarlo. Porque por repetición lo podemos memorizar, pero no quizás a través de la comprensión. Y muy importante eso que estás diciendo, aprendizaje significativo, importante, tomando al profesor Auer, Exactamente, al profesor David Paul Auer y su aprendizaje significativo, a Jean Piaget desde el constructivismo, exactamente, la parte de las emociones. Hay, el aprendizaje, la emoción es importante, obviamente, la claro estimulación que a sí. ello, pero también la voluntad, la creatividad y la disciplina que Ni tengamos hablar, es importante. Una frase que siempre repito, que no es mía, obviamente es del gran Séneca. Dice, una persona inteligente, una persona con voluntad llega más lejos que una persona con inteligencia. ¿Verdad? La totalmente. persistencia, porque de repente no tengo ganas de estudiar hoy, pero me levanto en la mañana y lo hago, y sigo, y no estoy pensando o procrastinando solamente, sino que lo voy llevando Exactamente. a cabo. Y es lo que pueden hacer nuestros estudiantes en las aulas, pero también cualquier profesional o cualquier trabajador en cualquier faceta de su vida, ¿no? Exactamente. Y siempre tratando eso, como decimos, de realmente comprender y no tanto memorizar, que es un trabajo de hormiga, sobre todo, bueno, los que estamos en el aula, y sí.
Yo trabajo con adolescentes y es un trabajo de hormiga el poder hacer que los chicos realmente comprendan y no estudien de memoria. A ver, ¿la memoria es importante para el aprendizaje? Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque si no tenemos memoria, ¿dónde guardo los conocimientos? Claro. Necesito sí o sí la memoria, pero establecer esa diferencia entre, bueno, memorizar y comprender, y entre aprender a través de emociones placenteras y si algo no me gusta tanto, sí, lo puedo aprender, lo puedo memorizar, más que aprender, te diría yo. Ahora, María Se, Emilia, ¿qué sí, importancia tiene la neurociencia en la práctica educativa, en la práctica docente? También podríamos llevarlo en que ese padre o representante comprenda también esta parte. ¿Cuál es esa importancia que deben tener tanto profesores como no profesores en esa área específica? bueno, en primer lugar, está buena la pregunta que me haces. Creo que es, primero, tener en cuenta, porque acá me parece que está buenísimo para hablar un poco de los neuromitos, ¿no? Sí. Muy, impor- eh, Porque hay, muy importante eso de los neuromitos que está muy viral, ¿no? sí, Adelante, muy porque muchas interesante. veces, ¿qué es lo que pasa? Toda esa información que hay dando vueltas, y sobre todo de las neurociencias, que no es algo menor, se distorsiona completamente. Por eso es que para mí también es importante que el docente, si le interesa la neurociencia, bueno, que trate de buscar quiénes están dando el curso, qué instituciones lo dan, porque hay que ser muy cuidadosos al hablar de neurociencias aplicadas a la educación para no distorsionar esta información. ¿Qué libro leen? ¿Qué Bueno, influencia qué están libro leen, qué siguiendo? autores leen, Sí, totalmente, porque de hecho, César, yo, bueno, tengo mi biblioteca, sí. tengo muchos libros en los que predominan bastantes neuromitos. Y muchas veces, ¿qué pasa? Eso se lleva a la práctica educativa pensando que es algo que va a brindar herramientas o soluciones y en realidad no es tan así. Un Bueno, ejemplo para que la audiencia escuche de un neuromito que te llegue en estos momentos. bien, el neuromito sí, es información que hay dando vueltas sobre el cerebro que se distorsionó completamente. Información científica sobre el cerebro que se distorsionó. Vamos a poner un ejemplo. Exacto. La famosa oración que dice que solo usamos el 10% del cerebro. Sí. Bueno, eso yo creo que a lo mejor, bueno, ya hay mucha gente que lo sabe, pero no es así. Nosotros usamos el cerebro 24/7. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ante determinadas actividades que hagamos, van a ser las áreas cerebrales que se van a encender. Y ahí vamos ahora, lo llevemos a los neuromitos que hay dentro de la práctica educativa. Un caso que es bastante interesante y que creo que sí es difícil de desterrar es el de las inteligencias múltiples. Sí. Bueno, con Howard Gardner. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esa es una teoría que lanza Howard Gardner más o menos en la década de los 80. Sí, ¿Y qué correcto. es lo que él dice? Que las personas podemos tener distintas inteligencias. Está, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, bueno, la intrapersonal, la interpersonal, hay 7. Y él después termina añadiendo una octava, que era la naturalista. Naturalista. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Él mismo, tiempo después, reemplaza la palabra inteligencias por habilidades. Sí. ¿Por qué? Porque justamente la teoría de las inteligencias múltiples no tiene una base científica. No, cuando el mismo Howard Gardner, él dice que en realidad son habilidades y que él se inspira en grandes genios, en Picasso, en Einstein, para poder armar esa teoría y la elección de esas inteligencias son medidas arbitrarias. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, llevemos al aula una actividad en la que estimulemos las distintas inteligencias. Bueno, a lo mejor sí lo haces porque te gusta, porque te Sí, sí. funciona, pero no porque haya una base científica que la sustente. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. O- Otro, eh, por ejemplo, los estilos de aprendizaje. ok. ¿Qué Bien, acerca de los estilos de aprendizaje? ¿Qué bien. neuromito? Sí, ese también es otro neuromito que por eso te digo, hay muchos libros en los que todavía está. ¿Qué nos dicen los estilos de aprendizaje? Que hay gente que aprende a través de lo visual, perdón, que hay gente que aprende mejor a través de lo visual, otra que aprende mejor de lo auditivo y otro de lo kinestésico. Bueno, lo mismo, no hay una base científica sobre eso. Ok. Que la persona estudie, le guste estudiar a través de
herramientas que lo ayuden con lo visual, que lo ayuden con lo auditivo, es una cosa, pero no porque la neurociencia aplicada a la educación lo diga. Ok, claro, tomar en cuenta, por ejemplo, las inteligencias múltiples, como una estrategia que podemos utilizar didácticamente, ¿no? Para una planificación. Exactamente. Entiendo lo que dices en esa área. Para tomarlo en la parte, en las estrategias didácticas, en las planificaciones, en Lo que sí actividades. las neurociencias, por ejemplo, nos dicen es que ante mayor cantidad de estímulos con los que los chicos reciban información, mejor va a ser para el aprendizaje. Es decir, Exacto. si le presentamos la información de diferentes modos, a lo mejor con un video, después una explicación, y eso lo sigamos repitiendo, bueno, mejor va a ser para la consolidación de esa información. Por supuesto. Ahora, algo más de tu práctica diaria, María Emilia. Sí, ¿Puedes describir un momento en tu carrera, cuántos años tienes ejerciendo, en el que una intervención basada en la neuroeducación cambió significativamente a tu grupo de estudio o algún estudiante? Una anécdota de ello, para que entre en sintonía tanto el profesor sí, como el padre y vayan comprendiendo la importancia de cómo a través de esta práctica y también los que ejercemos la docencia en sí. distintos niveles, sabemos que puede haber cambios significativos, verdaderamente significativos, inclusive cambiar la vida de un individuo o de muchas personas para bien, Sí. desde el punto de vista positivo. Yo hace poquito tiempo que estoy ejerciendo. Yo, bueno, como presentaste, soy profe de historia, doy clases en una secundaria de segundo a sexto año. No sé si recuerdo algún momento puntual. Sí me pasa a lo mejor que, bueno, eso creo que es algo muy bueno que el adolescente me manifieste que le gustan las clases, me han hecho muchas cartas, bueno, regalos constantemente. Ese tipo de cosas sí me suelen pasar. Hace poquito una chica, por ejemplo, se mudó de pueblo y al momento de despedirme me dice, profe, aprendí un montón con vos. Y bueno, como que esos sí son pequeños tesoros que también son los que a uno lo motivan. Ahora, si te hablo a lo mejor de qué es lo que yo implemento respecto de la neuroeducación, bueno, sí, hay varias cosas que mejoraron mi práctica educativa, sin duda. Por ejemplo, igual, ahora, paréntesis, aclaro que, de nuevo, hay que ser muy cuidadoso con cómo llevar a la práctica los hallazgos de las neurociencias ¿Sí? al aula. Bien, algunas de las cuestiones que suelo llevar. Primero, generar curiosidad en el tema. Al haber, obviamente, bueno, curiosidad y motivación, hablamos de lo que sucede. ¿Cómo lo implemento? Bueno, al momento de presentar un tema para generar la curiosidad y para que los chicos se motiven, me gusta presentar con alguna imagen, con alguna pregunta disparadora, con algún video, algo para generar la atención, obviamente, y la motivación. Me gustan mucho las actividades de metacognición, por Sí. ejemplo. Estas actividades me encantan y generan mucha curiosidad. Bien, por otro lado, otra cosa que también para mí es clave, que relacionado con la parte de las emociones, es generar un clima áulico que sea agradable, que sea ameno, que los chicos se sientan cómodos. Yo creo que ahí ya tenemos la primera gran puerta al aprendizaje, que los Ahora, chicos se sientan... Sí, César, Ahora, perdón. no, tranquila. María Emilia, Sí, tengo más de 18 años de ejercicio docente en todos los niveles. Y bueno, cuando vemos jóvenes como María Emilia, que la van a poder ver en la descripción de este episodio a través de sus sitios, en redes sociales y también de su web, van a poder ver las diferentes actividades que realiza María Emilia. Primero, felicitaciones porque jóvenes que muchas están en gracias. el área, Sí, en el área de la educación y sobre todo llevando en este mundo moderno, ¿no? Este mundo donde tenemos todo el acceso a través de distintas sí, plataformas educativas y miles de cosas, inteligencia artificial, es importante profesores y profesoras que se estén formando diariamente y mejorando continuamente todos los días en todas las áreas, me explico, ¿no? Para ser sí, verdaderos motivadores y hacer una práctica educativa totalmente distinta, pero sobre todo para formar estudiantes integrales, holísticos en este planeta. ¿Cómo haces una joven como tú, profesora de la neuroeducación y la historia, en un mundo de redes sociales, en un mundo donde los dispositivos son elementales para todos? ¿Cómo
captar la atención del estudiante, cómo desmentir cuando viene ese estudiante con miles de estímulos y miles de informaciones por segundo, millones de mentiras, porque somos la sociedad más informada de Sí, la historia y la más desinformada a la vez, ¿no? ¿Cómo hace, totalmente. cómo hace un docente de tu edad, ¿no? Joven, que le llega a muchos jóvenes para captar esa atención y hacer esas actividades? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que noto incluso, César, es que con los años más chicos es con los que más cuesta. Yo creo que lo primero, y que es lo que, a ver, no te digo que lo que a mí me funcione a otro le va a funcionar, cada uno tiene su práctica, sus alumnos, su grupo, eso también es personal. Sin embargo, hay herramientas que sí que nos pueden ayudar. Lo primero que yo trato de crear es un buen vínculo, como te digo, un vínculo de confianza, un vínculo en el que se siga respetando que yo soy la profesora, pero que el chico también tiene lugar para expresarse, para contar lo que le pasa en caso de que lo requiera. Y ahí yo creo que se corre ese autoritarismo y realmente uno pasa a ser una autoridad y pasa a ser respetado. Yo creo que ahí tenemos una primera puerta clave, el hecho de establecer un buen vínculo con los chicos. Y el posicionamiento que uno tiene respecto a eso, también el estudiante lo nota. Bueno, respecto a cómo captar la atención con las actividades, obviamente que hay veces que funciona más, hay otras veces que funciona menos. Eso es una realidad de que de los 40 chicos, quizás no a todos les va a interesar, pero a un porcentaje sí. Eso es una realidad también, porque una cosa sabemos que es la teoría y otra cosa es la práctica. Sí, la realidad del día a Y la día. realidad, y más en Sí, educación, César, en el que tenemos muchísimas teorías, muchísima información, pero después a la hora de bajarlo al aula, bueno, ahí es un mundo, son sí, distintos mundos. Bien, yo creo que eso, primero trato de estar actualizada, trato de buscar también cosas distintas, que eso es algo que a los chicos también les gusta, salir de cuestiones tradicionales o actividades más tradicionales. Que eso, ojo, no quita que uno las deje de lado. claro, Porque yo también siempre digo que ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. por supuesto. Hay cosas que tenemos que seguir acentuando que vienen de antes porque hay muchas habilidades que se siguen estimulando, por ejemplo, el dictado, Sí, aunque sea breve. Bueno, hay muchas cosas que se siguen estimulando. ¿Es de antes? Sí, pero sigue funcionando también. Bueno, entonces, irme echando también algunas cuestiones tradicionales porque sabemos que funcionan y porque hay muchas habilidades que se estimulan, pero también traer actividades distintas, actividades que los chicos les gusten, hacerlos partícipes también de esas actividades. De hecho, muchas veces yo les hago propuestas. Por ejemplo, bueno, ¿les parece que, a ver, esta evaluación quieren trabajar, no sé, un podcast o, no sé, la construcción de un Padlet? Bueno, y uno también los está haciendo partícipes y eso hace que los chicos se terminen enganchando también. claro, Entonces, integrarlos, estimularlos y el aprender a hacer, lo que llamamos exactamente, aprender haciendo. La integración y el exactamente. trabajo cooperativo, importante, que Bueno, nunca ni va a hablar, y pasar. desde la neurociencia, César, ni hablar. Si hablamos justo que mencionas lo del aprendizaje cooperativo, también que se ha descubierto, bueno, somos seres sociales, que al Sí. cooperar con otros se activa el sistema de recompensa cerebral, zona en la que hay muchísimo placer y que se activa justamente al estar con otros. Ahora, María Emilia, ¿qué es la plasticidad cerebral y la importancia en el aprendizaje de todas las edades, de todas, niños, jóvenes y adultos? Bien, clave. Eh, Ese también es otro de los grandes hallazgos que tuvo la neurociencia, en el que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar, de ir adaptándose a diferentes estímulos. ¿Qué es lo que descubrió la neurociencia? Que nosotros, como decís vos, podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Y que cosas que quizás no aprendimos de chicos, no quita que las podamos aprender de grandes. Por eso es que la neurociencia añade un nuevo periodo, que es el periodo sensible, en el que podemos seguir aprendiendo distintas cosas que antes no. Ojo, acá también me gustaría diferenciar dos cosas. ¿Sí? ¿Que hay un periodo crítico? Sí.
hay un periodo que es crítico para el cerebro y para que podamos adquirir determinadas funciones que sí, si no las hacemos, por ejemplo, de los 0, 3 o incluso 5 años, va a ser difícil que después las podamos adquirir. Ejemplo clave, el lenguaje. Sí, Y de hecho hay casos que se han documentado en el que se intentó pasados los 5 años y no fue lo mismo. Digamos, el chico, el niño de Aveyron es un caso en Francia. No sé si lo conoces, César. sí, sí, he escuchado el caso. Bien. Bueno, ¿qué pasa? El lenguaje, uno empieza a adquirir el lenguaje a partir de entre los 2 y los 5 años. Bien, pasado ese tiempo es muy difícil que lo podamos adquirir. Y este niño que se lo ha encontrado en la selva, se intentó hacer que adquiera el lenguaje y solo pudo balbucear algunas palabras. Bueno, entonces hay determinados periodos, hay un periodo crítico, sí, pero eso no quita que otro tipo de actividades que no sean críticas las podamos aprender de más grandes. Por ejemplo, un idioma. Claro. Obviamente que no va a ser lo mismo aprenderlo de chicos que a los 30, 40 años, pero sí tiene que ver con esta capacidad de cambiar y de adaptarse a lo nuevo que tiene nuestro cerebro. ¿Que lo podemos hacer? Sí, porque tenemos justamente esta neuroplasticidad que descubrió la neurociencia que tenemos. María Emilia, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast, aclarando y por supuesto llevando información a profesores, profesoras, también a padres, obviamente, y todos los que escuchan nuestro podcast, la idea de potenciar la educación, la creatividad, nuestros talentos. Es importante. María Emilia es una joven que está creando su contenido, que está constantemente aprendiendo y eso puede cambiar muchas cosas. Y voy a culminar, antes de darle la palabra a María Emilia, como es la protagonista hoy, voy a tratar de hablar poquito, de resumir. En un profesor en los años 60 en Estados Unidos, el profesor que le dio clase a Ben Carson, uno de los grandes eh, médicos que ha tenido la historia y en los Estados Unidos cambió la pediatría, uno de los mejores pediatras que ha tenido el mundo, con premios en todas partes. eh, Recibió, era un hombre de color en los Estados Unidos donde los problemas raciales eran muy fuertes. Su madre, su padre, no, su madre, mejor dicho, no tenía dónde dejarlo y lo dejaba todos los días en la biblioteca. Vivía en un barrio donde había mucha violencia, tenía que esconderse por los ataques raciales. Nadie le hablaba en la escuela, nadie le hablaba en, en la vecindad. Pero un día entró al colegio y un profesor, Ben Carson se la pasaba leyendo en la biblioteca, pasaba 8 horas leyendo. Como la mamá no tenía dónde dejarlo, el amor a los libros, el amor a la lectura, ayuda mucho, lean. Y leía, leía. Pero un día el profesor de Ben Carson le pregunta, está dando una clase de los tipos de rocas que existen en la humanidad. Nadie respondía. Y el profesor le dice, ven, pequeño Benjamin, tú. Él con miedo porque todos le decían tonto, todos le hacían lo que llamamos el bullying hoy en día. Mm. El profesor insistió, adelante, adelante. Y Ben Carson sabía todos los tipos de roca. Empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. Y el profesor, dime más, dinos más. Todos quedan sorprendidos. Y habla y explica. Y dice Ben Carson, cuando le dan los premios, cuando logra hacer lo que fue en el mundo de la medicina, de la pediatría, ¿a quién le agradece usted? A mi madre que me dejaba en la biblioteca y al profesor que por primera vez me escuchó. Y desde que el día que me incentivó a hablar, nunca paré y hoy soy esto, un científico. Bien, Ben Carson cambió la historia de la medicina a nivel global y un profesor, así como María Emilia, una profesora joven, preparándose, ese profesor que halló en Ben Carson una diamante en bruto, logró cambiar y que Ben Carson, con sus operaciones el área cerebral, salvara miles de vidas. Bien, gracias a un profesor y siempre lo llevaba en la mente. Por eso, profesores, profesoras, todos los que estén en el hecho educativo, en el área, a cada día mejorar como individuos, formarnos constantemente y como dice la neuroeducación y la neuroplasticidad, podemos seguir aprendiendo siempre y cuidando. Los micrófonos para que te despidas, María Emilia. Muchas gracias por participar. Bueno, para compartir tus palabras, César, añado una frase que me gusta mucho y que para mí resume el rol del educador, que dice algo así como, quien planta un árbol sabiendo que nunca
va a llegar a sentarse en esa sombra, ha llegado a comprender el verdadero sentido de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que uno como profesor muchas veces no vemos, no vemos a nuestros alumnos, quizás no vemos los frutos enseguida de los alumnos, pero seguramente que están. Y seguramente que algo estamos cosechando seguro. Por supuesto que sí. Recuerden suscribirse a las distintas plataformas donde escuchan Inteligencia Creativa, darle me gusta y compartir. Hasta el próximo episodio.